Minera Southern respecto al inicio de la construcción de Tía María, aunque aún no haya fecha clara. Nos acompaña ahora la ex ministra de Economía, Mercedes Arauz. Buenas noches. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto verte y felicitaciones por el programa. Gracias. Ministra, ¿usted recuerda un enfrentamiento de este tipo entre Julio Velarde, presidente del BCR, y el ministro de Economía? No, y lo lamento porque realmente creo que hay una malinterpretación ahí de los discursos, ¿no? O sea, además quiero decir ante todo, yo tengo ante ellos el mayor de los cariños. Julio ha sido mi profesor en la universidad y amigo, y también una persona que me ha enseñado muchas cosas en el camino, siendo él también presidente del Banco Central cuando yo era ministra. Y en el caso de Pepe, ha trabajado conmigo como viceministro en el MEF, y pepearista, y él ha sido, yo lo elegí porque confío en él, es un hombre muy capaz, ministro de Agricultura en mi periodo. O sea que tengo la mejor de las percepciones de ambos, pero creo que se han equivocado. Y en particular creo que ha sido el mayor error de Pepe, porque creo que no escuchó bien el discurso de Julio. Julio lo que dijo fue que él criticaba al Congreso por las iniciativas que está teniendo, que son anti-economía de mercado y anti las reglas de políticas públicas que hemos tenido en economía, diciendo que ese Congreso era capaz de censurar al ministro de Economía si viene con una iniciativa de gasto, inclusive, o sea, de generar más presupuesto o algo así. No lo criticaba a él, criticaba a este... Al Ministerio de Economía, creo que. Y que el Ministerio de Economía perdió poder es innegable. O sea, y no es culpa de Pepe. Pepe está que un par de meses no tiene más. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, con estos cambios de presidentes y de ministros que han habido durante los últimos años, se ha debilitado. Y Pepe lo dijo, inclusive en una entrevista anterior, que este es un gobierno débil, sí, ¿no? Claro. Que no tiene la capacidad de discutirle y ponerle las reglas. Y el otro grupo, la verdad, es un exceso de falta de respeto a las capacidades técnicas que tienen las entidades técnicas, en este caso los ministerios, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Seguros, etcétera, que cada vez que hacen una iniciativa no leen los informes técnicos y hacen proyectos de ley sin sustento técnico, mal hechos, y que le hacen un daño profundo a la economía de este país. Precisamente esa es la crítica de Julio Velarde, que antes incluso cita hasta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, las comisiones que debatían temas económicos tenían en cuenta los informes técnicos del MEF, y dice que si ahora se opondría el MEF, lo censuran al ministro. Eso es exactamente lo que ha dicho. O sea, sí ha dicho, y además que hay que recuperar la capacidad técnica. O sea, sí ha sido frontal contra el Ministerio de Economía y Finanzas. En el sentido que o sea, es que es un gobierno tan débil. A ver, en cualquier gobierno, un presidente asegura que su ministro de Economía tenga tanto peso como su primer ministro. Bueno, hoy día ya ni siquiera el primer ministro luce tanto, porque aquí es como el vocero presidencial. O sea, ya hemos perdido esa mirada de capacidad técnica de gobernabilidad. Ella habla de gobernabilidad de una manera muy light. Y yo creo, la señora presidenta se equivoca. Ella tiene que pensar en las políticas públicas. Si quiere ser una presidenta que dura hasta el 2026, de verdad, debería preocuparse de que sus entes técnicos tengan mucha capacidad de limitar los excesos que estamos viendo en el Congreso. Ella no le da ese soporte al ministro, y el ministro pues está atado de manos. O sea, un ministro que no tiene soporte de su presidente está atado de manos. De su presidente, pero tampoco se impone, no digo imponer, pero digamos ser un poco más firme ante las medidas del Congreso. Los ministros, a ver, normalmente los ministros de Economía nos decían doctor no o doctora no. En mi caso yo nunca he dicho no necesariamente, he dicho no, pero quizás podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Creo que es la mejor manera de trabajar. Y esa es la idea de tener un ministro, y yo confío en que eso es lo que está tratando de hacer ahora el ministro Arista, porque es una buena persona y sé que es un buen profesional y sabe de estos temas de negociación. Pero claro, es una circunstancia donde es un gobierno muy débil. Ahora, con todas estas investigaciones y acusaciones que hay alrededor de una presidenta que no sabe gobernar porque no ha llegado realmente de casualidad y no estaba preparada para eso, no tiene un partido que le dé un soporte político, le hace muy difícil este proceso de negociación. Y por el otro lado, estas ideas locas de no tener reelección de congresistas que se pasaron en algún momento, ¿no? Esta cosa que prohibió, que ha hecho, que hoy día todos son nuevos, entonces no y vienen sin preparación, no tienen conocimientos básicos de lo que es nuestra Constitución, están atacando los principios fundamentales de respeto a la propiedad privada, a los derechos de propiedad, atacando a los principios fundamentales de economía, oye, el ahorro implica inversión y estamos desfinanciando el país. Ya no vamos a tener financiamiento para los bonos del Tesoro, pero tampoco para el ambiente privado. O sea, a las empresas también les estamos quitando recursos. Entonces estamos haciéndole muchísimo daño al sistema económico, que ha sido nuestras fortalezas. Un Ministerio de Economía que tenía claras reglas fiscales y que las obedecía, y un BCR sólido, que su foco era bajar la inflación, y lo está logrando. Pero ahora están enfrentados, porque la respuesta de Arista le dice, sí, él me dice que hay que recuperar la capacidad técnica, y él le contesta, también le digo a Julio Velarde que sea más proactivo, le pide, ¿no? Mira, siendo ministra de Economía, el Ministerio de Economía tenía diferencias con el Banco Central de Reserva en muchos puntos, pero jamás
ventilamos diferencias en público, porque nosotros consideramos, al menos en mi tiempo, en que el respeto de las funciones de cada uno, y en particular la función y la independencia del Banco Central, ha sido crucial y seguirá siendo para que este país tenga estabilidad económica, así como el respeto a las reglas fiscales y el respeto al trabajo de mejorar la capacidad económica del país, que esa la tiene como responsabilidad el MEF. Entonces no podríamos estar cruzándonos. La crítica, que en este caso comparto con Julio Velarde, es el gobierno, como un todo, tiene que asegurar que esa capacidad técnica que hay en el ministerio, que todavía existe, porque yo conozco a muchos de los funcionarios que están ahí, se siga respetando y que le diga a los señores del Congreso: miren, el acuerdo es el siguiente, nosotros, genial, vamos hasta el 2026 como queremos, pero respeten las reglas de juego de mantener los equilibrios fundamentales de la economía del país, que han hecho posible que en los últimos 30 años redujéramos la pobreza como la redujimos, y no como ahora que la estamos perdiendo. Pero eso ¿no? ya se acabó, eso No, de por eso reducir estamos pobreza, perdiendo. o sea, Sí se puede. está confirmado que esta inestabilidad política, esta falta de institucionalidad está afectando lo que eran los pilares del Perú, Así que era es. la economía, ¿no? Así es. Ahora hemos aumentado la pobreza, hemos retrocedido años. Y se puede cambiar, porque estamos en una oportunidad de oro, viendo que los precios minerales están a unos precios que son inimaginables. El cobre, ¿no? El cobre está volando, pero no solo el cobre, el oro. Es decir, podemos hacer que la economía del Perú vuelva a resurgir. Es un buen momento, pero lo que tenemos que es respetar las políticas públicas, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, las intersectoriales que hay. Estos retrocesos y estos juegos de amiguismos no sirven. Yo no necesito un guayqui en el Congreso si fuera la Presidenta de la República. Yo lo que necesito es un equipo de gente que técnicamente legisle. Y hay temas que están haciendo legislación en contra de los ciudadanos, en contra de la sostenibilidad de nuestro país de largo plazo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el Ejecutivo tiene que fortalecer a sus equipos técnicos. Uno de ellos es el MEF, que ha sido un baluarte siempre, pero no es el único ministerio, Ahora, todos los ministerios. las leyes que van en contra de los ciudadanos. No hace 3 años que se aprobó esta ley del tope de las tasas y lo que ha hecho que miles, más de 300.000 ciudadanos no tengan acceso al crédito formal. Entonces eso empuja a los ciudadanos a irse a la informalidad y a los llamados préstamos gota a gota, que son un crimen, ¿no? Así es. ¿Cómo se podría cambiar esta situación? Hay un proyecto de ley en el Congreso que lamentablemente lo plantea como un tema temporal en vez de un tema permanente, de liberar las tasas de interés, los topes. Los topes, en Economía 1, es clase de Economía 1 que se dicta, les enseñamos a los estudiantes: cuando se pone un tope, lo que generamos es justamente eso, una selección adversa, porque no sabemos quiénes son los que pueden tener los mejores niveles de crédito, y a la misma vez estamos viendo que hay personas que van a quedar afuera, porque los precios se suben en el mercado, porque como no puedo darle a todo el mundo, mi capacidad de oferta, para ponerlo así, está por debajo de lo que podría hacerlo cuando los precios son más altos, entre comillas, la tasa de interés más alta, termino excluyendo. ¿Y a quiénes son los que más hemos perjudicado? A los más vulnerables, a los que no tienen una experiencia crediticia, a las pequeñísimas empresas. Claro, porque es para pequeñas empresas, ¿no? Porque se ha dedicado, las que más afectadas han sido los créditos de consumo y los créditos de MIPE. Esa es la norma para créditos de consumo Y de MIPE. Y justamente ahí hemos afectado a esa población. Y por el otro lado vemos que las cajas, por ejemplo, están con problemas de liquidez, con problemas de solvencia algunas, porque justamente tienen estas barreras para un cabal desarrollo de su negocio como debería ser, porque le están bloqueando por aquí y por allá. Entonces, es un grave error el que se ha hecho. Yo espero que la ley que se ha presentado en el Congreso, creo que fue con esta Cabero que la ha presentado, O sea, va a derogar esta norma que ya tiene 3 años. lo que le va a dar es una derogatoria temporal. Por lo menos entiendo que así es el proyecto. Lo ideal es que fuera permanente. No se puede controlar precios. Eso es otro de los principios fundamentales de nuestra Constitución. Estamos yendo en contra, vuelvo a decir, de los principios que ayudan a que el ciudadano reciba los mejores servicios y que se amplíe. Yo estoy en un directorio de una empresa que se dedica a los microcréditos y es muy difícil, pero logramos llegar a la base de la pirámide, a las mujeres sobre todo que necesitan ese crédito. Pero claro, es una empresa con mucho capital que puede ponerse algunos manejos de riesgo y con mucho cuidado. Hay que hacerlo porque la mora aumenta en todas las instituciones de financiamiento en este momento con la crisis económica. Entonces, Y la gente necesita liquidez. pero no liquidez que venga de su ahorro permanente que le da seguridad ¿De su para AFP? el futuro, ni de su AFP ni de su CTS, ¿no? Necesita trabajo. Y para eso está el Ministerio de Economía. Y para eso está el Congreso, para hacer leyes que promuevan el trabajo, no al revés. Pero para que haya trabajo tiene que haber inversión, tiene que haber crecimiento. Por lo menos habría alguna luz de esperanza en que se reactiven proyectos mineros, que es lo que genera trabajo. Pero, por ejemplo, hicieron un daño terrible, esto ya fue en la época de Sagasti, cuando cambiaron la ley de promoción agraria. La ley de promoción Entonces, lo que hicimos fue que el sector que más trabajo generaba se pasmara. ¿Y qué es lo que hacen? Otra vez, lección de economía. Si tú haces que el trabajo sea más caro, ¿qué vas a hacer? Vas a invertir más en capital. Ya no vas a contratar gente, vas a usar máquinas en vez de gente. Eso es lo que orienta esta ley. En vez de darle más derechos adecuados, porque había temas como el tema de seguridad social, todo eso se puede mejorar, pero quitarle la flexibilidad al trabajo y ponerle un salario
muy por encima del salario mínimo cuando no era necesario, porque le pagaban más que eso, simplemente ya ahora es un derecho adquirido, ya no lo puedes retroceder. Pero lo que han hecho es hacer más difícil la contratación de trabajo. Bueno, ese es el problema. Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Mercedes Arau, ex ministra de Economía. Muchísimas gracias.